junto a Daniel en el arca. Entonces, Job, si no estoy mal, era Job el que decía, ¿quién soy yo para que me veas? ¿Cierto? ¿Quién soy yo para que veas a mi causa? ¿Quién yo soy para que me visites? ¿Quién yo soy para que habites en mí, que es aún más profundo? Amén. Hay diferentes niveles en que el Espíritu Santo se puede manifestar a alguien. Y uno es haciéndole una visitación. Pero qué bonito cuando el Espíritu Santo vive en ti. No es que viene y te visita, no es como yo ir a la casa de Andrea, hola Andrea, vamos a tomarnos un café y hablamos un rato. Y me voy y Andrea se queda otra vez sola. Sino que cuando él viene y se queda, dice, me voy a quedar contigo. Vamos los dos a la plaza, vamos los dos al trabajo, vamos los dos a orar. ¿Sabe? Es algo muy diferente y yo he aprendido a sentir su presencia de esa manera. No como alguien que yo busco en un momento determinado a una hora determinada, bajo una circunstancia determinada, sino alguien con el que tengo una comunión constante, con el que vivo constantemente, el que va conmigo donde yo vaya, el que me conoce más que lo que yo me conozco, amén. El que me guarda del peligro, aun cuando yo pienso que voy por el camino correcto. Ese es nuestro Dios, amén. En Él hemos creído y yo en esta mañana quiero poner en este tiempo una exposición que el Señor me regaló. Y anoche estuve orando hasta tarde, pidiéndole al Espíritu Santo que me dirigiera qué era lo que Él quería anunciar en esta mañana. Y entre esas cosas aprendí lo de Esculapio, que me pareció sorprendente porque en la versión original del hebreo no dice que era un ángel de Dios, dice que un ángel movía las aguas. O sea que un ángel puede ser un ángel caído, un ángel del diablo o un ángel de Dios. Pero cuando uno va y estudia a la profundidad, uno dice, wow, sí, el imperio greco-romano estaba gobernando allí. No había un altar o un estanque para que la gente llegara y buscara a Dios, ¿cierto? Porque se estaba moviendo otro ambiente allí. Y yo decía, wow, un altar a Esculapio en medio de la ciudad santa de Dios. Y sabe que a veces nosotros tenemos esculapios en nuestra vida. Así es. Tenemos dioses en nuestra vida que están por encima de lo que es de Dios. Y podemos estar en medio de un fundamento de gloria. Pero nosotros a veces tenemos esculapios en nuestros corazones. Amén. Eso es solamente un complemento de lo que les hablé ahorita al principio. Voy a predicar en esta mañana sobre algo que he llamado el efecto Coac o el efecto consagrarse. ¿Amén? Y hay un verso en Deuteronomio 18, verso 8, valga la redundancia, mentiras, 8:18, perdón, lo invertí, 8:18 y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Cuando nosotros vamos a esta palabra, por eso le llamé el efecto Coac o el efecto consagrarse. ¿Por qué? Porque la palabra Coac significa poder del hebreo, significa fuerzas, medios de producir, significa fortalecer, significa violencia. Amén. O sea que cuando usted tiene el Coac, usted tiene la fuerza para consagrarse. Usted tiene la fuerza para vivir en intimidad con Dios. Usted tiene la fuerza, la violencia para permanecer en medio de toda circunstancia parado en la posición que Dios le ha dado. ¿Sabe que a veces es fácil huir? A veces es fácil abortar, ¿cierto? Y a veces nos encontramos abortando situaciones y abortando proyectos y abortando cosas porque no somos violentos. Yo le decía a alguien esta semana, no se canse de golpear, porque en algún momento la puerta se abre. Porque en algún momento Dios toca corazones. Porque en algún momento el tesoro de Dios, el buen tesoro de Dios se abre. No es lo mismo que nos abran tesoros a que Dios nos abra su tesoro.
Una cosa es que tú abras puertas porque tienes la llave. Otra cosa es que el Dios abra las puertas porque Él es el portador de la llave. ¿Usted ha visto alguna vez puertas de agua abrirse con llaves de madera? ¿No? Le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios abre la puerta, nadie la cierra. Y era imposible dividir el mar Rojo en dos. Una puerta de agua abierta por una llave de madera, una vara, levantándose en el nombre de Dios y abriendo el mar en dos. Una puerta de agua, una llave de madera. Lo poderoso no está en la puerta de agua ni en la llave de madera, está en el que portaba esa unción para abrir, para levantar la vara y para que la puerta de agua se abriera, la bóveda de agua se abriera. Porque cuando nosotros estamos en la fuerza de Dios, no es imposible. Porque cuando usted y yo caminamos en la alfombra, en la misericordia, en el poder, en la unción de Dios, nada nos queda grande. Podríamos haber abortado hace años, pero el que tiene una palabra no la aborta. El que tiene una palabra no se rinde. El que tiene una palabra no se detiene. El violento no se detiene. El cobarde sí. Y la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el cobarde le es más fácil decir que aquí digan que oyó un cobarde y no que murió un valiente. Pero ¿sabe? Que a veces es necesario que actuemos como valientes y nos quedemos en el lugar donde Dios nos quiere ver, porque allí es donde vamos a experimentar la violencia del cielo para abrir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Voy entrando en la introducción y voy a ir rápido porque son las 11:01. Me voy a apurar hoy. Hoy no voy a predicar como en Duitama. Ya todos allá saben, la pastora, empezamos a las 9, pero terminamos a las 12. No hay problema, pastora. Ellos ya saben, no hay problema, paz siga. Amén. Pero acá me voy a apurar porque hoy tenemos una celebración especial, primero a nuestro Padre Todopoderoso y luego a los hombres, los varones de esta casa, los sacerdotes de esta casa. Amén. Entonces, mire qué poderoso encontramos en esta palabra. Y aquí yo quiero hablar de algo que hace unos días pude captar de alguien que lo enseñaba. Y es que dice, Él te da poder, o sea, Él te da la fuerza, Él te da la violencia para hacer las riquezas. Y diríamos, uy, Dios nos va a hacer millonarios. Gloria a Dios si eso se cumple. Pero esa es la añadidura. Y esta riqueza de la que está hablando aquí es una riqueza espiritual, es una riqueza de fe, es una riqueza de decir, no importa cómo me sienta, me siento rico, me siento bendecido, me siento prosperado, su mano está sobre mí, no me ha dejado, no me ha abandonado. Amén. Esa es la riqueza. Y en el momento de debilidad es cuando usted debe sacar su riqueza. Es cuando usted debe sacar su ¿qué? Su coac. Debe consagrarse más, porque cuando usted se consagra, usted va a otro nivel. Cuando usted se consagra, usted se encuentra con tesoros de Dios. Que usted dice, wow, yo había leído esto 10,000 veces y a mí me ha pasado. Este pasaje de Deuteronomio, porque a mí me apasiona mucho la historia. Entonces yo me leo mucho el Antiguo Testamento. Aunque el Nuevo no lo desecho, ¿no? Yo también predico en el Nuevo Testamento, pero me gusta mucho la historia. Y allí encontramos cómo Dios le dio un sinnúmero de bendiciones al pueblo, cómo el pueblo andaba así como en una ruleta en el libro de Jueces, cómo el Señor les dio leyes para todo. Para cada una de las cosas Dios les dio leyes, les dio órdenes. Y es increíble porque hasta una dieta de bendición el Señor puso en el Antiguo Testamento. Que si nosotros camináramos en esa dieta no viviríamos enfermos, porque es la dieta del cielo. No es lo mismo la dieta del nutricionista, la dieta de Dios. Amén. Y este pasaje yo ya lo había leído muchas veces, pero nunca había entendido el COAC. Un día yo me puse a investigar sobre COAC, el nombre de la marca de ropa. Y el dueño de esa marca es judío.
y le puso Coac porque él dijo que Dios era su fuerza en un país extraño al de él y que gracias a la fuerza de Dios él iba a poder sacar adelante su empresa. Y esa es una de las empresas más populares de ropa. Todo el mundo compra allí porque es bueno, bonito y barato, aunque esa ley no se cumple, pero digámoslo que sí. Amén. Entonces él sabía que había una fuerza de Dios para levantar, amén, lo que él tenía plasmado en un papel. Y mire que cuando vamos a, y ahora sí voy a entrar en el texto, en Nehemías 4:10, lléveselo a su casa y no lo deje porque vamos a hablar, basados en el Deuteronomio 8:18, vamos a hablar ahora de Nehemías. Nehemías capítulo 4, verso 10. Nehemías 4:10. Vamos a pararnos allí. Y dice la palabra del Señor. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Amén? ¿Quiénes estaban hablando aquí? No eran cualquiera los que estaban diciendo. Los de Judá dijeron. ¿Quiénes saben quién es la tribu de Judá? Adoración. O sea que las fuerzas que ellos estaban perdiendo, el coda que ellos estaban perdiendo era la fuerza de la ¿qué? De la adoración. ¿A usted no le ha pasado que pasa por procesos y usted no puede cantar, usted no puede orar y usted se siente como que apretado, como que frustrado y como que cada vez usted se va secando más y le es más difícil entrar en la presencia de Dios? Bueno, a mí sí me ha pasado, yo espero que a ustedes también, porque entonces yo estoy re mal, ¿cierto? Pero yo creo que a todos nos ha pasado, que empezamos a pasar desiertos, a pasar procesos y vamos a adorar y con esta no, con esta tampoco. Y buscamos toda la playlist a ver si hay algo con lo que podamos orar y no encontramos, ¿cierto? Y decimos, no, ay, con esta no, no, con esta como que no puedo fluir, no, esta no, hoy no. Y con ninguna podemos, ¿cierto? Y vamos a orar y nos arrodillamos y nos quedamos ahí como que. A mí me pasó esta semana, estaba orando a la madrugada y hubo un momento donde yo me quedé como que, ¿por qué oro? Y me quedé un momento ahí como pensando, me tomé una aromática y dije, bueno, esperemos a ver, ¿por qué oro? Y me pasó así, puse canciones y yo, ay no, esta no, yo quiero otra con que poder adorar. Y llegó un momento donde me paré y dije, no, me voy a parar a orar, como que no hay por qué orar. Si hay un mundo, al menos por Israel, por Ucrania, por toda esa vaina, voy a orar mientras tanto. Porque si no, uno termina, ¿qué? Secándose. Y cuando uno se seca es más fácil arruncharse, es más fácil tomarse un tiempo, ¿cierto? Y la tribu de Judá estaba diciendo que estaban, ¿qué? Perdiendo las fuerzas. Y dijo Judá, no dijo Simeón, no dijo Neftalí, no dijo Isaacar, dijo Judá, porque Judá era la tribu de la adoración. En Judá había gente que adoraba a Dios, pero estaban, ¿qué? Perdiendo las fuerzas. Como primer punto, perdiendo las fuerzas. ¿Qué pasa cuando no tenemos fuerzas? No queremos ir a trabajar, no queremos arreglar la casa, no queremos cocinar. Ay, otra vez cocinar. No tengo fuerzas, no quiero hacer nada. Yo no sé si usted experimentó el COVID, yo sí experimenté el COVID. Y yo recuerdo que yo no quería hacer nada. Nada, yo quería quedarme en mi cama todo el día porque era un desaliento terrible. Era algo demasiado fastidioso. Y el enemigo quería, ¿qué? Quitarme las fuerzas. Quitarme las fuerzas. Porque cuando estamos sin fuerzas no adoramos. Recuerdo que me vi toda una serie sobre Corea del Norte. No vi prédicas. Ahí no, la pastora tiene el codo y está escuchando prédicas. No, no leyó la Biblia. Tal vez la leía. Pero lo que más hice fue ver otro tipo de contenido. Porque Satanás quería, ¿qué?
quitarme la fuerza, que yo dijera, no, eso así no me dan ganas de nada, yo no quiero leer, yo no quiero orar, porque se me prendió el COVID, ya habíamos ido a visitar a gente con COVID, me había sentado en la cama de una que se habían llevado por urgencias con COVID, había, mejor dicho. Y cuando me dio el COVID, yo dije, ¿qué puerta abrí para que me diera el COVID? Y lo que les digo, perdí mi tiempo viendo otras cosas en vez de haberme llenado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque perdimos las fuerzas. Y las fuerzas no es esta fuerza de las pesas del gimnasio, no. Es la fuerza de Dios. Es la fuerza de adorar a Dios. De decir, voy a entrar en esa profundidad. Señor, no importa lo que esté pasando, yo me voy a consagrar. Voy a meterme más en lo profundo de tu presencia. La mayoría de seres humanos hacemos lo contrario. Porque si ustedes ven a Moisés, el Señor le dio la asignación, le dio la tarea, y él fue la primera vez donde Faraón, y como Faraón no le paró bolas, fue y le dijo, ay no, Señor, yo no voy a ir más por allá donde Faraón. Si no me hizo caso, es ni el pueblo me cree yo que voy a andar yendo por allá. ¿Estaba perdiendo qué? Las fuerzas. Pero las fuerzas de Dios te hacen ir, aunque tú digas no. Las fuerzas de Dios te hacen arrodillarte a orar, aunque tu cuerpo, tu carne diga no, porque una cosa es cierta y la palabra lo dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La carne no quiere nada con Dios, pero el espíritu sí. Y como el espíritu de Dios mora en ti, Él te lleva a decir, sí, me voy a arrodillar. Decía alguien que dijo, mire, si usted se levanta a la madrugada a orar y se queda dormido, no importa. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo que lleguen y te encuentren acostado a que lleguen y te encuentren postrado. La posición tiene poder y autoridad. La posición. Satanás lo puede ver a usted dormido, arrodillado, dice, pero este estaba arrodillado. Se dormiría hace unos minutos. En cambio, el que está acostado está indefenso. El que está acostado no tiene cómo defenderse, y más si está dormido. Entonces, mire lo importante que es tener las fuerzas de Dios. No dejar que nada nos debilite las fuerzas. La fuerza de Sansón era el coag de Dios. Y sus 7 gadejas, los 7 espíritus de Dios, las 7 gadejas de Sansón representan los 7 espíritus de Dios en el libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis. Están marcados. Cuando se las cortaron, él perdió la fuerza, porque la fuerza de Sansón no estaba en el músculo que tenía. La fuerza de Sansón estaba en el coag que Dios le había puesto en su cabello, en la fuerza que Dios le había puesto en su cabellera. ¿Sí ve por qué debemos de cuidar el coag de Dios? ¿Qué fuerza nos ha dado Dios? ¿Sabe? Yo por mucho tiempo me dejé intimidar porque la gente decía que la pastora predicaba muy duro, que la pastora tenía cara de brava. Y sí, soy brava. ¿Qué voy a decir que no? Sí, soy brava. Pero qué día alguien decía algo, un pastor amigo, y él me decía, pastora, los profetas son rudos, porque si los profetas fueran blandengues no podrían dar una palabra dura, podrían exhortar. Ay, pobrecito, yo cómo que voy a decir eso. Y por mucho tiempo yo perdí como mi coag. En mi llamado yo decía, voy a predicar pasito, así. Marco Barrientos, sentada en una silla. No puedo, no puedo. Yo soy un Rudy Gracia. A mí me gusta el escándalo, me gusta el bochinche. Así me gusta predicar y me siento cómoda. Esa es mi asignación. Y hay veces que nosotros perdemos el coag de Dios porque a otros no les parece, porque a otros no les gusta. No. Nosotros debemos predicar, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer con la esencia que Él nos dio. Yo decía, ¿usted cree que alguien se atreve a decirle a Yesenia Tin, bájele, pastora, 5 rayas ahí a su volumen, que está muy duro? No. Y entendí que eso fue lo que Dios me dio.
Y esa fue la voz que Él me dio. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Él tiene conmigo. Entonces, no pierda la fuerza. Que le dicen que usted no vale, sí vale. Porque es que usted no lo diseñó cualquiera. Usted estuvo en un vientre natural, pero a usted lo creó alguien sobrenatural. Su vientre natural no define lo sobrenatural que usted es en Dios. Y siempre pensamos, ay, es que me falta. Ay, es que si yo tuviera. Ay, es que si yo me hiciera. No, lo que usted tiene y lo que usted porta es exactamente lo que Dios le dio para cumplir con la tarea. Ni más ni menos. Y si le falta, por el contrario, Él le pone. Hay una medida de fe. Explíqueme eso. Entonces usted nace con un poquito de fe, por decirlo así, porque se crió en un hogar donde nadie tiene fe y el perro cree más. Pero Dios le pone fe. Dios le dice, sí va a suceder. Y ese sí de Dios, usted dice, sí, sí va a suceder. Y a la semana sí va a pasar. Y a la semana Dios se lo muestra en un sueño, estoy seguro. ¿Le aumentó la fe? O dígame si a José Dios no le aumentó las fuerzas. José hubiera podido decir en el primer momento, venga, ¿cómo así Dios? Que es mi hermano, mis hermanos, mi mamá y mi papá, todos se doblegan ante mí. Y ahora yo estoy aquí metido en una cisterna. Y estos o me quieren matar o me van a vender. Eran las dos opciones para José. Pero él tenía una fuerza. Y pienso yo, esto lo dice Primera de Luisa, capítulo 1, que Dios a medida que entraba José en un proceso, Dios le aumentaba la fe. Dios le aumentaba la fuerza. Dios le decía, vas a pasar, quédate tranquilo, haz todo con excelencia, porque la palabra dice de José que todo lo que él hacía le salía bien, porque Dios estaba con él. No era José, era la fe de Dios en José que lo hacía avanzar. No importa, estoy preso, lo hago con excelencia. No importa, estoy esclavo, lo hago con excelencia. No importa, estoy en la mazmorra, no importa, lo hago con excelencia. Y aumentaba Dios la fe de José para el momento de la madurez. No era para el momento de coger a sus hermanos y aplastarlos, era para el momento de la madurez. Es decirle, déjenme a Benjamín, tráiganme a su padre. Los hubiese podido matar ahí mismo, pero la madurez que adquirió a través de la fe en cada proceso lo hizo adorar a Dios de la manera correcta. Tráiganme a su padre, vayan y tráiganlo. Yo me voy a quedar con Benjamín. ¿Cómo actuamos cuando tenemos la fuerza de Dios? Hay gente que usted muchas veces quiere ahorcar. Ay, seamos honestos, yo no soy la única que he querido aquí hacer suicidios. En serio, hemos querido matar a alguien. Todos hemos querido degollar a alguien y quitarle el pescuezo. Seamos honestos. Pero la fuerza de Dios, que no es la fuerza para maltratar, sino tener misericordia, te hace amar. Te hace decir, wow, yo podría estar también en sus zapatos. Yo podría estar como ellos, envidioso, porque mi papá me hizo una túnica a mí, no se la hizo a ellos. Habla, papá. Pero sabían que él sabía que tenía algo de Dios y era el coag de Dios, su fuerza, porque lo que Dios le dijo, Dios lo iba a cumplir. ¿Qué día hablábamos con alguien? A José, Dios no le dio 50,000 palabras. Le dio ni siquiera palabra. Le dio 2 sueños, 2. Y con esos 2, él creyó hasta el final y el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Porque una cosa es andar con mi fuerza y otra cosa es andar con la fuerza de Dios. Una cosa es andar en mi propósito y otra cosa es andar en el propósito de Dios. Amén. Segundo, yo voy rápido porque tengo aquí el cronómetro diciéndome que ya. Amén. El coag de Dios viene a través de la consagración. Ese no es el segundo, ese es el primero. Va dentro del primero. Con sus fuerzas, con las fuerzas de Dios usted se puede consagrar. El segundo, habían escombros. Mire lo que dice la palabra.
me perdió el versículo y este atril es pequeñito y me siento chiquita aquí. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se debilitan y el escombro es mucho. ¿Ven? Nadie que tenga escombros en su vida puede edificar. Si usted ve un terreno para edificarlo, tienen que quitarle todo. Nadie construye encima de escombros, porque el terreno va a quedar mal, porque la casa va a quedar así, contorsionada para un lado, porque en un terremoto se va a caer. Y alguien le decía a mi hijo el día del temblor en la noche, yo estaba en Duitama y ellos estaban aquí, y a Joshua le dio mucho miedo. Entonces ya cuando llegamos en la noche que mi esposo me recogió y subíamos en el ascensor, tuve un señor, a Joshua lo aprecian mucho en el conjunto, entonces en esas había un señor de los que lo aprecia ahí en el conjunto. Y le dijimos que Joshua estaba súper asustado, que se había asustado. Dijo Joshua, no, yo sí me asusté. Y le dice el Señor, tranquilo, esto está bien construido. Porque aunque ahí al lado está el humedal, a eso le tuvieron que haber hecho trabajos para que quedara bien hecho, ¿cierto? Si usted tiene escombros en su vida, usted no va a poder edificar nada bien. Si yo hubiese dejado los escombros de la relación que tuve por 5 años con el pastor, no estaría aquí predicándoles hoy. Porque con esos escombros, mejor dicho, se los hubiera puesto todos en la cabeza. No hubiéramos construido nada. ¿Y sabe dónde se alojan los escombros? Los escombros no se alojan en el espíritu, se alojan en el alma. La gente herida, la gente con grietas en su alma, no puede edificar nada. Por eso batallan y batallan y batallan y batallan y no logran conseguir nada, porque hay heridas. Y los escombros no dejan construir. Mira que Judá dijo, hay mucho escombro. ¿Qué escombros hay? Falta de perdón, desamor, maltrato, palabras negativas de la niñez. Tantas heridas que pueden haber. Hay mujeres que están heridas porque han sido violadas. Hay mujeres que están heridas porque el esposo psicológicamente las trataba mal. Hay hombres heridos, solamente la mujer. Hay hombres heridos en su alma, con su alma fragmentada, porque pasaron cosas en su niñez que tal vez él cayó, cosas en su adolescencia que él tal vez cayó. Pero hay heridas y las heridas no dejan edificar. ¿Sabe qué pasa? Si usted ve los hijos de David, David reconoció algo. David dijo, en pecado me concibió mi madre. No era porque la mamá de David andara acostándose con un y con otro, no. Era porque él sabía su raíz. Y su abuelita Ruth era una moabita, a la que en el mismo libro de Deuteronomio el Señor le había dicho, no se junten con los moabitas ni con los amonitas. No los quiero ver haciendo yugo con esa gente. Y David lo entendió y dijo, wow, yo vengo de una iniquidad. Y él oró, porque la Biblia dice, David pecó con Betsabé, pero él no se volvió ni a matar a nadie, ni a robar ninguna mujer, ni a hacer nada deshonesto delante de Dios en esa área. Pero sus hijos no fueron alcanzados por la libertad de él. Y si vemos a Absalón era el gigoló de este tiempo. Todas lo seguían. La fea, las bonitas, las altas, las morenas. Y aunque él amaba una, él dejó que el corazón de él se corrompiera por sus mujeres. ¿Y qué pasó con él? Un hombre que Dios le dijo, te voy a dar sabiduría. Salomón era un sabio de sabios. No, dice la Biblia que no ha habido otro como él, ni habrá otro como él. Pero ¿qué le pasó a su vida? ¿Cómo terminó? Idolatrando a Baal, a Tera, a Astarte. ¿Por qué? Por todas las mujeres que tenía. ¿Cuántas veces los escombros del pasado nos llevan a hacer cosas que sabemos que no debemos hacer, pero las terminamos haciendo
porque hay escombros en nuestra vida. Y creemos que no va a pasar nada. Y ahí es donde yo siempre he dicho, más importante que cómo comienzas es cómo terminas. Si terminas bien, gloria a Dios. Pero si empezaste bien y terminaste mal, qué triste. Alexander Dowie, uno de los generales de Dios, empezó bien, terminó mal. Terminó acusado de robo y un montón de cosas porque él quería construir una ciudad, la ciudad de Dios, en California. Y terminó comiéndose la plática del pueblo. Terminó mal. Sansón empezó bien y terminó mal. Salomón empezó bien y terminó mal. David empezó re mal y terminó bien. Entonces no se preocupe tanto por el final porque Dios ya lo escribió. Preocúpese por limpiar los escombros desde el principio para que pueda edificar sobre una base sólida, sobre un terreno allanado, sobre un terreno limpio, sin escombros, sin ruinas del pasado, sin ruinas del corazón, de la mente, porque Dios quiere vernos limpios para poder edificar una casa que le honre a Él. Amén. Y no es que usted ya hoy limpió y ya mañana Dios le va a edificar. ¿Sabe que eso es un proceso largo a veces? Y a veces doloroso. Porque el Señor a veces nos recuerda cosas que ni nos acordamos. Y cuando las recordamos, entonces, ¿y por qué me hicieron eso? Pero Dios quiere sacar todo el escombro para poder edificar una casa donde Él pueda habitar, porque usted y yo somos el único fin de Dios. ¿Y sabe cuál es el único fin de Dios con nosotros? Habitar en nosotros. Hay una canción de Orly Morillo con el pastor David Escarpeta. Ella dice, la canción dice, yo no quiero una visita, yo quiero una eternidad. No es una visita. Dios no quiere venir a visitar tus escombros, el Espíritu Santo no quiere venir a visitar tus escombros. El Señor quiere venir a habitar en tu corazón, en mi corazón, y hay que limpiarlo, amén. Tercero y último, edificar o reedificar. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hay otras versiones donde dice, y no podemos reedificar el muro. Y cuando usted ve, la realidad era reedificar, no edificar, porque el muro ya estaba, había sido derribado por partes. Y una cosa es edificar y otra es reedificar. Amén. Y Dios quiere que usted reedifique, porque Él ya usted lo edificó en la eternidad. Señora. Nehemías 4:10. Reedificar, edificar algo que no existía. Eso es edificar. Pero usted existe desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y reedificar es terminar algo que ya estaba hecho. ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué murallas se cayeron en el camino que deben ser reedificadas? ¿Qué puertas quemó el enemigo de nuestras vidas que deben de ser puestas nuevamente? A mí lo que más me sorprende es que en las murallas y en las puertas, la única puerta que estaba de pie era la puerta del muladar. Eran más de 7 puertas, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, que era donde estaba el pozo, donde estaba el paralítico de 38 años, y habían otras puertas allí, pero la puerta que estaba de pie era la puerta del muladar, que solamente indica algo. Si usted no saca los escombros por la puerta del muladar, no puede reedificar lo que Dios quiere poner
el cimiento que Dios quiere poner. Y eso, todo eso se logra a través de ¿qué? De consagrarse en la fuerza de Dios. Si no nos consagramos en la fuerza de Dios, no vamos a poder reedificar las ruinas que hay en nuestra vida. Todos tenemos ruinas, ni por más de que usted venga todos los domingos a la iglesia, todos cargamos ruinas. Porque hubo algo que me ofendió hace 2 minutos, hubo algo que me ofendió ayer, hubo algo que me ofendió antier, y de pronto me quedé con, como dicen los venezolanos, con la yuca ahí atravesada y no dije nada. Y hice cuenta que nada pasaba. Ah, eso no pasa nada. Y la veo y, hola, sujéis. Pero hay una herida. Tal vez en la casa con nuestro esposo. ¿Cuántas veces nos dicen algo y nosotras decimos no pasó nada? ¿Qué tienes? Nada, ¿por qué? Pero la cara lo dice todo, pero no tenemos nada, ¿cierto? ¿Por qué está brava? Yo no estoy brava. ¿Vas a ir conmigo? No, yo no voy a ir, pero no me pasa nada. Y resulta que el día anterior él me dijo algo que me hirió. Y para mí, ante él no pasa nada, pero es que resulta que hay alguien que conoce los escombros del corazón, incluso los que nosotros no conocemos. Y él sí sabe que si no salen por la puerta del muladar los escombros, no vamos a poder edificar una relación sana. Porque vamos a estar pensando, dígame si nosotras no pensamos todo el día cuando pasa algo. Nosotras medimos la casa 50.000 veces pensando, ¿qué me diría eso? Oiga, tan atrevido. Yo debía haberle contestado así. Yo debía haberle dicho, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? Menos mal que no le dije nada porque entonces hubiera perdido la fe y los dos nos hubiéramos enganchado y nos hubiéramos agarrado. No, menos mal que no le dije nada. Y estamos cocinando. Oiga, pero ¿por qué me ofendió así? Luego yo, ¿qué le hice? Todo el tiempo. Yo no sé si a usted le pase, a mí me pasa. Y puede que una palabra quede aquí todo el día. Y nos volvemos como las vaquitas. Remascamos y remascamos todo el día el asunto. Y resulta que ya no está en la mente, está en el corazón. Y más si no pidió perdón, entonces, ¿y por qué no me pediría perdón? Tras aparte se me ofende, ni siquiera me pide disculpas. Así somos nosotras las mujeres. Al hombre uno le dice feo y él al otro día ya no se acuerda que nosotros le dijimos feo. Pero nosotras sí. Y le llevo un detalle, ya vino a comprarme con ese pedazo de chocolatina que me trajo. Ay, yo no estoy diciendo nada que no sea real. Pero para poder edificar una buena relación, amadas, tenemos que soltar todos los escombros que hayan. En todas las áreas. Yo solamente le estoy poniendo la de su casa porque es que usted no se pelea con el vecino que no conoce, usted se pelea con el que tiene en su casa. El diablo no le hace heridas con el vecino, con el de la tienda. El diablo quiere herirnos con el que está al lado de nosotros. Porque sabe que el de allá, no, si a mí el de allá viene y me insulta, yo ni le paro bolas. No me interesa el señor de allá. Puede quedarse con lo que él piense de mí. Pensar es gratis al fin y al cabo. Pero si alguien como Lida, como Sujéis, como Javier, Paola, como aquí, como mi esposo, me dicen algo, tal vez a mí me va a doler mucho más, porque son cercanos a mí. Yo decir, porque Lida me dijo que, pastora, usted se ve así como medio escuadrado hoy. ¿Cierto? Y yo voy a decir, ¿por qué? Porque Lida me está diciendo eso a mí. Y me va a doler en mi corazón, ¿cierto? Porque es cercano. Y esas son las heridas que ocasiona Satanás para que nosotros no crezcamos. Para que nosotros no, ¿qué? No reedifiquemos. Para que no levantemos un muro fortificado para no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. Para que no nos podamos consagrar a Dios. Para que no podamos ver su gloria, porque cuando usted se consagra ve la gloria de Dios. Y el diablo no quiere eso. El diablo quiere herirnos, quiere matarnos, quiere destruirnos. Él no quiere nada bueno para nosotros. Quiere cansarnos, quiere perseguirnos.
Dios quiere levantarnos y quiere que hagamos una edificación basada en lo que Él ha hecho de nosotros. Pero para eso usted necesita la fuerza de Dios, porque con Dios se edifica totalmente diferente a como nosotros edificamos. Usted puede edificar a su manera, usted puede decir, yo voy a hacer una habitación para el Espíritu Santo, en mi corazón voy a hacer otra para Jesús, voy a hacer otra para Dios, y yo voy a meter al arcángel Miguel y al ángel Gabriel, y voy a hacer aquí un sancocho de cosas en mi corazón. Y Dios le dice, no, necesito una sola habitación, porque con Dios se edifica totalmente diferente. Amén. Dios quiere que reedifiquemos nuestras vidas basados en Él. Y una cosa primordial, la adoración. Otra cosa primordial, la fuerza de Dios, para que podamos consagrarnos y edificar lo que Dios quiere que edifiquemos. Yo no sé si usted edificó a la manera de su casa, pero yo creería que todos edificamos a la manera de nuestros hogares, de cómo fuimos criados. Decía una amiga, eso es lo que me constituye. Y si usted ve, sí, la constitución de su vida, a usted le enseñaron esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Cuando usted llega a Dios, se encuentra con que nada se hace como le dijeron. Todo es diferente. Yo me acuerdo que voy a usar una frase muy fea de un poquito descortés, me disculpa. Mi papá nos decía, ustedes, a nosotras dos, somos dos mujeres, ustedes no se la dejen montar de nadie. Y el que le quiera poner una mano, usted póngasela encima. Así nos enseñaron en mi casa. Mi papá nos enseñó que no nos teníamos que dejar de nadie, y menos de un hombre. Él nos decía, usted no se puede dejar golpear de un hombre porque él no es su papá. Y yo a usted no la cogía a palo para acabarla para que otro venga y la acabe. Era lo que mi papá nos enseñó. Cuando llegamos a Cristo, entendemos que tiene que haber una sujeción hacia el esposo. Obvio, no es que me voy a dejar maltratar, pero es muy diferente la forma en la que se organiza un hogar. Esa fue la forma en la que mi papá nos hizo enseñar a nosotras. Y nos enseñó a ser rápidas, a ir adelante de todo. Y con Dios es diferente. Muchas veces me ha tocado bajarle al acelere y decir, espere, como tú digas, Señor, porque no es en bicicleta, tal vez Dios quiere que vaya caminando. Porque para edificarlo de Dios, reedificarlo de Dios en nuestras vidas, no es a la manera ni de papá, ni de mamá, ni de lo que yo pienso, es a la manera de la palabra. Es como Dios lo dice. A mí me costó años aprenderlo. Y yo ponía mi postura, y si mi postura no era bien recibida, yo me molestaba. No hace caso, uno le dice y parece no sé qué, y nada, 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 y parecía la escopeta de Cirilo cuando la descargan. Pero al pasar de los años aprendí a la manera de Dios y exponiendo mi postura, orando y que Dios haga. Porque es que no está en mí obligar a nadie, ni a los hijos, usted los obliga pequeños. Yo a mis hijas de niña las vestía igualitas, usted vaya, mire a ver si ahorita yo las puedo vestir iguales. Por ahí de pronto porque queramos ponernos una blusa igual para alguna cosa, pero que yo diga, ay, cómprense en esta misma blusa, jamás. Empezando porque se visten diferente. Porque es a la manera de Dios. Cristo vino a mostrarnos que era a la manera de Dios. Cristo reedificó las ruinas de la humanidad a la manera de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y la manera de Dios es el coac de Dios. Es la presencia del Señor. Es como Él nos dirija, como Él nos quiera enseñar. Y yo quiero que usted se disponga en esta mañana para que usted le ore al Padre y le diga, Señor, yo tengo una palabra. Yo tengo una palabra que tú me has dado y no quiero que sea a mi manera. Quiero que sea a tu manera. No sé si me pueden apagar la luz, si Leslie me puede colaborar con una canción que se llama Hay una palabra de Raiza Díaz. De pronto ahí en YouTube, hija, porfa.
Cierre sus ojos, yo quiero que la gente esté concentrada en esta mañana. Yo siento que Dios quiere limpiar terrenos en este lugar. Siento que Dios quiere pasar su pala recogiendo todo el mugre,